Here we go. Gotta go. We're set. Brent at the top, who hasn't played much at all this year, but was playing quite well this afternoon. Allen in trouble, keeping the play alive on 3rd and long, nowhere to go. Allen now reversing field. Allen directing traffic, throws, he's got Samuel for a first down. Maza, ¿cómo están? Encantado de saludarles. No hay Victory Monday, solamente Monday. Los Bills perdieron de manera lamentable, de manera patética, como marqué en el título, frente a los Miami Dolphins, después de una exhibición formidable frente al actual tricampeón de la conferencia americana la semana anterior, al gran favorito de la AFC a llegar al Super Bowl, como son los Kansas City Chiefs, que se encontraban o que se encuentran en un momento bastante dulce en la temporada. Los Bills una semana después visitan a Miami, un rival divisional que está en horas muy bajas, un rival divisional que está prácticamente entregado esta temporada, un rival divisional que incluso se dio el lujo de hacer canjes en la semana, de despedir a su gerente general, de encontrarse con varias lesiones importantes, especialmente en defensiva, sin su mejor receptor, Tyreek Hill, que está fuera desde hace ya varias semanas. Es decir, frente a un Miami que además has dominado durante prácticamente toda la etapa que ha tenido tanto Josh Allen como Sean McDermott en la organización. Todo esto quedó atrás. El equipo de Buffalo da una de sus peores exhibiciones que yo le recuerde. Los Bills van del cielo al suelo en solo una semana y los Bills siguen demostrando que son un equipo muy inconsistente y que son un equipo que jugando así no tiene ningún tipo de oportunidad para, ya no digamos para llegar al Super Bowl, sino inclusive para poder trascender a playoffs, o no digamos ya siquiera imaginar clasificarse a postemporada, ¿no? Realmente una actuación patética del equipo, reitero, una exhibición en ambas partes del balón que dejó mucho que desear. Es verdad, había muchas ausencias, sobre todo del lado defensivo, ausencias que se han, digamos, sumado y han sido constantes durante toda la temporada, pero esto no es ningún pretexto, repito, ¿no? Miami venía con muchas bajas también, viene prácticamente con la temporada entregada, y realmente Miami dio su mejor exhibición, ¿no? Y esto hace pensar algo que hemos platicado en N cantidad de ocasiones, que los duelos divisionales son muy especiales, que son muy complejos, que son complicados de analizar, que la NFL es una liga muy competitiva, que una semana puedes jugar muy bien frente a uno de los mejores equipos de la liga y la siguiente semana jugar tu peor partido frente a uno de los peores. Y bueno, también creo que vale la pena mencionar que bueno, justamente así como Buffalo enfrentó a Kansas City con toda la concentración y con todo el deseo y con todas las ganas de ganar, valga la expresión, y jugándose prácticamente su Super Bowl, porque hay que decirlo así, cada que los Bills se enfrentan a Kansas City juegan al 110%, al menos en temporada regular. Los Dolphins, cada que enfrentan a los Bills, y sobre todo esta temporada se notó mucho más, pues tienen su partido, ¿no? Tienen su Super Bowl. Y básicamente no solamente esta exhibición el día de ayer domingo, sino incluso el partido que platicamos en su momento de semana 3, donde Buffalo sí terminó ganando por 10 puntos, pero que realmente Miami lo tuvo a tiro de piedra durante muchos episodios o durante muchos pasajes del encuentro, ¿no? Así que digamos que en un balance de los dos partidos, en un balance de 180 minutos, como si esto fuera fútbol soccer, básicamente Miami fue mejor que Buffalo en prácticamente los dos encuentros, ¿no? Realmente los Bills demuestran que tienen muchísimas carencias. Hablaba del tema defensivo, pero sobre todo del tema ofensivo, ¿no? Esta jugada que les mostré al comienzo del video
es simplemente una muestra de cómo fue el partido para nuestro quarterback, de cómo realmente sufrió muchísimo y ha sufrido muchísimo durante bastantes pasajes de la temporada para poder encontrar abiertos, para poder encontrar a sus receptores, desmarcados, y para poder avanzar, ¿no? Pareciera que estos Bills están completamente diseñados exclusivamente para poder imponer el juego terrestre, y a partir de ahí ir manejando los momentos del partido, ir digamos, imponiendo a partir de este juego por la carrera, poder encontrar quizá las llaves en ofensiva aérea, ¿no? Esto realmente pues es difícil de analizar, es muy difícil de ver, y realmente nos empieza a demostrar que este equipo pues está diseñado, reitero, exclusivamente para poder imponer el juego terrestre, y que no está bien trabajado, que no está bien coachado, que no está con los elementos adecuados para poder imponerse por aire y para poder ir atrás del marcador, ¿no? Porque hemos visto que cuando estos Bills, salvo la semana 1 y ese milagroso triunfo y ese gran cuarto periodo que tuvimos contra Baltimore, realmente la mayoría de los partidos cuando Buffalo está por detrás del marcador, pues le cuesta muchísimo. No hemos visto ni contra Atlanta en su momento, ni ahora contra Miami, hemos visto que este equipo tenga la capacidad para poder regresar en los partidos, pese a tener a uno de los mejores quarterbacks de la NFL, ¿no? Y yo sé que hay muchísima gente, ya repito esto de esta sobrereacción que hay semana a semana, es difícil no ser presas de esta sobrereacción. Mucha gente nuevamente está cuestionando lo hecho por nuestro quarterback, especialmente por haber perdido 2 balones, esta intercepción empezando el tercer cuarto en zona de gol, que no solamente digamos que eliminó la posibilidad de que los Bills se pusieran el marcador en ese momento, aunque sea mediante un gol de campo, sino que se perdió, pues prácticamente se consumió la mitad del tercer cuarto y el equipo seguía en blanco, ¿no? Y esa es la parte más crítica, el ver cómo los Bills llegaron al tercer periodo, bueno, de hecho llegaron hasta el cuarto abajo del marcador 16-0, o sea, el equipo fue blanqueado prácticamente 3 cuartos completos, ¿no? Y cada drive que se fue dando desde el primer periodo, pues fue una muestra justamente de que este equipo ni preparó bien el partido y sobre todo no tuvo capacidad de reacción, ¿no? Porque realmente el encuentro estuvo a solamente 2 posesiones hasta el cuarto, y el equipo fue incapaz, repito, de poner puntos en el marcador, algo realmente catastrófico, algo realmente atípico en el historial de Josh Allen como quarterback de estos Bills desde hace prácticamente 8 o 9 temporadas, y realmente pues nos deja muchas preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar con este equipo? ¿Qué va a pasar con esta ofensiva? La defensiva sabemos que no es la mejor de la liga. La defensiva sabemos que solamente a lo máximo puede aspirar, más allá de la estupenda exhibición que tuvo la semana anterior frente a Kansas City. Es una defensiva que en el grueso del muestreo, pues realmente no tiene, la capacidad como para ser considerada como una gran defensiva, como una defensiva elite, sino simplemente como una defensiva complementaria que puede hacer alguna que otra jugada grande. Ayer pues lograron, por ejemplo, interceptar 2 veces a Tua. Sin embargo, cuando la defensiva está jugadas, la ofensiva no pudo corresponder con puntos en el marcador, ¿no? Hubo varios 3 y fuera. La primera mitad fue realmente espeluznante, como el equipo fue perdiendo la posibilidad de meterse en el marcador. Y bueno, obviamente, pues digamos que mucho con base a lo que a errores, ¿no? Errores individuales, cuando parecía que Buffalo también avanzaba en el segundo cuarto para poder ponerse en el marcador. Viene esta jugada, este balón suelto de James Cook, prácticamente entrando a territorio de los Dolphins. En el tercer cuarto, esta jugada ya comentada de
de Josh Allen de las diagonales que termina siendo interceptado después de un drive que consumió, repito, prácticamente la mitad del tercer cuarto. En el cuarto periodo, después de que Maxwell Hairston había logrado una intercepción que le daba vida a los Bills, que le daba vida al equipo, faltando más o menos 8 minutos, si no me equivoco, abajo por 10 puntos, 16-6, parecía que era el momento para que los Bills se pudieran meter de nuevo al juego, y viene un fumble más, la tercera pérdida de balón del encuentro, de nueva cuenta Josh Allen, un fumble donde logra, digamos, conseguir el 1º y 10, pero con este ímpetu, con este énfasis de nuestro quarterback de hacer más, de tratar de lograr más yardaje, cuando ya se había conseguido el objetivo, pues viene esta pérdida de balón y prácticamente ya el último clavo al ataúd para un equipo que no tuvo, repito, respuestas concretas. El marcador al final, bueno, Miami tuvo la virtud de poder, obviamente, mediante Achane, lograr deshacer por completo a la parchada y cansada y digamos, digamos que impresentable defensa por tierra que mostraron los Bills nuevamente en este encuentro, y básicamente con un Davon Achane que tuvo 174 yardas por tierra y tuvo además 51 yardas por aire, pues prácticamente él se encargó de despedazar a esta defensiva. Repito, una defensiva muy parchada, pero no hay ningún tipo de pretexto, ¿no? Pretextos podríamos poner N cantidad, pero reitero, o sea, Miami llegó también con muchísimas bajas, con jugadores lesionados, con jugadores ya canjeados, con un, digamos, ya sin gerente general, con un staff de coaching que ya prácticamente está viviendo sus últimos partidos en los Dolphins, con un Tua muy cuestionado, que tampoco es que haya tenido un partidazo, tuvo 15 completos de 21 intentos para 173 yardas, 2 touchdowns y 2 intercepciones, realmente pues un Tua, digamos, promedio, un Tua que es el nivel que le conocemos básicamente partido a partido, y aún así con eso fue suficiente para meterle una paliza de 17 puntos de diferencia a unos Bills completamente inoperantes, a unos Bills con muchos cuestionamientos y a unos Bills que básicamente, chicos, se despiden por completo de la división. Olvidémonos completamente de la división. Yo dije la semana pasada, Buffalo va a ganar, Nueva Inglaterra va a perder, nunca más equivocado, los Patriots se ven muy bien. Nueva Inglaterra fue y le pegó a Tampa Bay como visitante, consiguiendo de esta manera su 7º triunfo consecutivo, consiguiendo de esta manera ya escalar en la división a 8 ganados y 2 perdidos, prácticamente sacándole juego y medio a los Bills y teniendo por el momento el tiebreaker a su favor, ¿no? O sea, realmente los Patriots, encima con el calendario que luce pues, mucho más accesible, no solamente aspiran a ganar la división y asegurarla quizá en 3-4 semanas, sino tienen incluso la aspiración, repito, por el calendario, por la manera en la que están jugando, por la muy buena defensiva, por la gran temporada que está teniendo su quarterback de segundo año, Drake May, que ya se está posicionando al menos esta temporada y está empezando a levantar la mano como un quarterback estelar en la NFL, y con un staff de coaching fantástico, con un Mike Vrabel que realmente desde que estuvo como head coach en Tennessee demostró de qué está hecho, haciendo unos Titans con Ryan Tannehill, imagínense nada más con Ryan Tannehill, haciendo unos Titans de Ryan Tannehill un equipo estandarte y un equipo muy competitivo y un equipo contendiente durante varios años en la NFL. Es cierto, tenían obviamente a Derrick Henry, pero siempre a partir de una muy buena defensa, de imponer el juego terrestre, de tratar de minimizar los errores del quarterback, y es básicamente lo que está haciendo con Nueva Inglaterra, ¿no? Y los Patriots, obviamente con un upgrade, con un quarterback mucho más talentoso y con muchas mejores condiciones de lo que fue Tannehill en los Titans, pues se ve la mano en prácticamente en 10 partidos que lleva como head coach en los Patriots. Mike Vrabel ha llevado un equipo que terminó 4 ganados, 13 perdidos la temporada pasada,
con algunas adecuaciones, con un buen draft, con buenos movimientos en agencia libre y con un buen refresh en el tema del staff, convertir a estos Patriots actualmente en líderes sólidos, líderes de la división este de la Conferencia Americana y en caballo de Hacienda para poder ganar la división. Los Bills, reitero, bueno, olvidarse, me parece ya por completo de la división. Solamente un milagro nos va a poder poner en contienda para poder aspirar a ganarla nuevamente. Me parece que ahora ya más bien la preocupación es clasificar a playoffs. Realmente este equipo tiene las condiciones para clasificar a playoffs. Realmente una defensiva que ha sido tan porosa y que suele estar tan parchada semana a semana, tiene las condiciones para poder ser una defensiva que pueda digamos, contener al rival, a rivales que obviamente en postemporada pues son la crema innata de la Conferencia Americana, y especialmente qué va a pasar con esta ofensiva, ¿no? ¿Qué va a pasar con una ofensiva que pareciera no encontrar respuestas por el juego aéreo, que pareciera que a pesar de tener a uno de los mejores quarterbacks de la liga, no encuentra la manera de imponer su ley, y revisamos los números, uno revisa los números de Allen y pues para nada son catastróficos, ¿no? 28 completos de 40 intentos, 306 yardas, superó las 300 yardas, 2 anotaciones y una intercepción muy fea, es verdad. Yo no voy tampoco aquí a defender al señor Josh Allen de todo. Obviamente sigo pensando, y no es que siga pensando, obviamente Josh Allen sigue siendo uno de los mejores quarterbacks de la liga, indudablemente, pero también es evidente que dentro de esta frustración que está mostrando semana a semana, o sobre todo los partidos, no digamos semana a semana, porque la semana anterior jugó prácticamente perfecto, pero esta frustración que está manifestando en los partidos donde el equipo se va abajo en el marcador y no encuentra respuestas, también lo está llevando, o lo está haciendo muy propenso a cometer errores, a tratar de alargar mucho las jugadas, a tratar de buscar pases, llamémosles imposibles, a doble o triple cobertura incluso, pero realmente es el escarnio y el análisis debe centrarse específicamente en lo que hacen los receptores, ¿no? Ayer Miami limitó el juego terrestre a James Cook, que venía con 2 semanas muy sólidas. James Cook tuvo solamente 53 yardas para 3 acarreos, un promedio pues no tan malo, digo, promediar 4.1 yardas por acarreo no es precisamente lo peor. Sin embargo, bueno, obviamente pues por el tipo de partido que se fue dando, los Bills fueron abandonando el juego terrestre, un juego terrestre que, repito, no se pudo imponer, un juego terrestre en el cual Miami pues preparó perfectamente el encuentro. Lo que Miami diseñó el día de ayer fue, pues obviamente, pues meter a mucha gente en la caja, sí, tener formación 4-3 con sus 4 linieros y 3 linebackers, prácticamente tratando de limitar el juego terrestre de nuestro corredor, y dejando mano a mano, dejando con cobertura personal a los receptores, y obviamente los receptores pues no tienen, o no han tenido, o no han manifestado durante por lo menos esta temporada, tener la habilidad, tener la velocidad, tener, digamos, tener estos skills, valga la redundancia, de poder correr rutas, o de poder desmarcarse, o de poder separarse de sus marcas, de los defensivos que están haciéndoles coberturas, ¿no? Esta parte pues se ha manifestado muchísimo, yo la he platicado durante pues varias semanas, ¿no? Básicamente Miami en la semana 3 fue el primer equipo que empezó a poner a prueba a esta ofensiva aérea. Recordemos aquel partido que se ganó en semana 3 frente a estos Dolphins. Hubo un lapso muy grande, muy largo entre el tercer y cuarto periodo, donde los Bills despejaban, donde eran 3 y fuera, y despejaban, y Miami pues prácticamente estuvo a tiro del empate y de mandar este juego a tiempo extra, ¿no? Llegó esta jugada muy atinada, muy afortunada, o más que afortunada, muy bien leída por nuestro linebacker Terrell Bernard en su momento, que consiguió la intercepción.
y al final los Bills, bueno, capitalizaron aquella victoria. Sin embargo, bueno, digamos que fue el punto de partida porque revisamos, o sea, fueron los Dolphins en la semana 3, fueron los Saints en la semana 4, un partido que también le costó un mundo a los Bills ganar, ante unos Saints que también llevan 2 victorias en la temporada. Fue obviamente la derrota contra los Patriots, un partido que estuvo pues parejo hasta el final, pero que los Bills realmente no mostraban o seguían sin mostrar o demostrar el poderío ofensivo que en teoría tiene este equipo. Después vino la patética también exhibición en Atlanta. Realmente, incluso el partido de la semana 1 frente a los Ravens, durante muchos episodios este equipo no había jugado bien, y vino la lamentada semana de descanso, donde se hicieron algunos ajustes, y donde el equipo parecía encontrar de nuevamente el camino, apaleando sin piedad a Carolina, y ganándole, dando la mejor exhibición en mucho tiempo a los Kansas City Chiefs. Entonces, el equipo que parecía que iba al alza, que parecía que podía seguir compitiendo por la división, que parecía que podía, incluso esta semana, como yo lo comenté, con alguna combinación de resultados, de nueva cuenta posicionarse como líderes divisionales. Ahora, bueno, se presenta una semana de terror, los Patriots ganan, se ven sólidos, derrotan a un equipo muy, muy, muy poderoso de la Conferencia Nacional, al cual vamos a estar enfrentando nosotros la próxima semana, menudo partido que se nos viene, ya estaremos analizando, y los Bills, que tenían prácticamente una victoria, en teoría, repito, en la bolsa, van frente a Miami, un Miami que has dominado durante los últimos años, un Miami que le has sabido pasar por encima, que has sabido limitar, vas y das la peor exhibición de la temporada, superando incluso aquella de Atlanta, un equipo de Miami que es posiblemente una de las peores defensivas de la NFL, un equipo de Miami que está completamente parchado, un equipo de Miami que está pensando prácticamente en el 2026. Sí, se juega su Super Bowl, sí, planeó perfectamente este partido. Les dije, Miami va a jugar este partido a su máximo nivel, a su máxima capacidad, y parecía que enfrentamos a aquellos Dolphins de los años de Dan Marino, de los años de Greasy, de los años de Shula. Realmente un equipo que sin tener realmente muchísimo más talento que los Bills, que no creo que tengan incluso mejor roster que Buffalo, empezando obviamente por el quarterback, pues con una exhibición bastante promedio, reitero, de su quarterback, termina pasándote por encima y ganándote por 17 puntos y blanqueándote prácticamente 3 cuartos y medio, porque los primeros puntos que tuvo Josh Allen fueron hasta el cuarto periodo, que tuvo la ofensiva fueron hasta el cuarto periodo, y también quiero puntualizar mucho este tema, ¿no? ¿Qué pasa con los receptores? ¿Qué pasa con los receptores de los Bills? A ver, Khalil Shakir, 7 recepciones, 58 yardas, yo lo he dicho todo el año, es lo que te puede dar Khalil Shakir, ¿no? Generalmente tiene un volumen de recepciones alto, partido a partido, pero pues son recepciones en rutas cortas, son generalmente pases pantalla, son generalmente rutas al centro, de slot, de slant, o de escuadra hacia afuera. Realmente es lo que te puede dar Khalil Shakir, porque no es un quarterback que de rutas largas, a pesar de que tiene velocidad, sobre todo velocidad después de la recepción, no es un tipo que te vaya a ganar un 1-1 contra un corner. Entonces, por eso Khalil Shakir nos da este tipo de exhibiciones juego a juego. Y está bien, no le vamos a pedir más a Shakir, no tiene la capacidad de hacer más. Me parece que en su rol, en un slot wide receiver es sólido, porque sus números generalmente son sólidos. 7 recepciones, 58 yardas, es básicamente lo que te da entre 40 y 80 yardas Khalil Shakir en un partido. A veces tiene alguna anotación, otras veces como el día de ayer no, pero es básicamente lo que Shakir te va a dar. Keon Coleman, a ver, Coleman es el jugador más cuestionado, va que vuela para Bost, el chico lleva año y medio como profesional en la NFL, 3 recepciones, 46 yardas, tuvo un touchdown que es una jugada también muy reveladora. El chico, por lo que se le ha criticado muchísimo, es que pues básicamente Keon Coleman es en el papel es tu wide receiver número 1,
Las condiciones, ustedes lo saben, de un receptor número 1 son ser pues dominante, ser un jugador veloz, un jugador físicamente imponente, me refiero a la fuerza, incluso a veces hasta el tamaño, aunque no siempre es así, un tipo de muy buenas manos, un tipo que genera rutas, que genera separación a partir justamente de cambios de ritmo. No tienes que ser un velocista específicamente. Obviamente se te exige, se te pide que tengas velocidad porque la posición así lo demanda, pero no es necesario que seas un Tyreek Hill, no es necesario que seas un receptor, un velocista, reitero. Es suficiente con que tengas cierta velocidad, que sepas correr buenas rutas y que tengas cambios de ritmo para poder, digamos, engañar al corner que te marca, ¿no? A veces puedes cortar para el centro, te vas con la marca y puedes cortar hacia afuera o viceversa para poder ganar esos metros de separación y que el quarterback en turno, que en este caso obviamente Josh Allen, pueda conectar contigo. Y esta anotación que tuvo Coleman, pues es muy revelador porque justamente, si ustedes analizan la mayoría de recepciones de Coleman, son al hombro de adentro. Son generalmente hace rutas hacia afuera, va con la marca totalmente pegada porque, repito, no se puede separar de su marcador. Y generalmente Ale lo que hace es ponerle el pase adentro para que Coleman, en el momento de que va corriendo la ruta, corte, regrese y pueda recibir el balón con el receptor un metro, algunos centímetros alejado, ¿no? Esto obviamente pues es una jugada que puede dar dividendos en algunas oportunidades, pero no siempre va a pagar esos dividendos y especialmente porque, repito, tú esperas de Coleman que sea el receptor que te gane en rutas largas, que te pueda ser dominante, que tenga este cambio de ritmo, que puedas encontrar en las diagonales. Josh Allen tiene uno de los mejores brazos de toda la NFL. Y Keon Coleman simple y sencillamente no ha podido lograr esto. Yo no lo recuerdo algún partido. Obviamente tuvo un muy buen encuentro frente a los Ravens, una defensa de los Ravens que era lastimera en la semana 1. Pero más allá de eso, realmente el señor Coleman no ha demostrado prácticamente nada, ¿no? Entonces, gran parte de las críticas van hacia él. Decimos, Shakir no tiene las capacidades para ser un receptor 1. Keon Coleman, que en teoría era tu receptor 1, no ha mostrado las capacidades para hacerlo. Dawson Knox, bueno, es un ala cerrada ya veterano, que sabemos también lo que te da. Es bueno en zona roja. No mucho más, ¿no? Tampoco es que su físico, y me refiero a su velocidad, sea uno de sus estandartes. Y básicamente el que se ha venido posicionando es Dalton Kincaid, que, bueno, tuvo 2 recepciones, 37 yardas, y que lamentablemente salió lastimado, si no me equivoco, en el segundo cuarto, y nuevamente se notó, al igual que se notó su salida frente a Atlanta. Recordemos que también contra Atlanta salió lesionado. Prácticamente pierdes a Kincaid del campo y se le nubla completamente la vista, se le viene la noche a nuestro quarterback, porque no encuentra algún otro receptor confiable para rutas medianas o rutas largas más que el señor Kincaid. Entonces, no es casualidad que las 2 peores exhibiciones contra Atlanta y contra Miami, el señor Kincaid haya estado fuera del campo. No es casualidad. Jackson Holt, bueno, tuvo su recepción prácticamente al final, su touchdown. Tyrell Shavers, bueno, una recepción, 24 yardas. Y así nos podemos ir, ¿no? Ty Johnson, James Cook, bueno, 5 recepciones, 24 yardas. Está empezando a tratar de utilizar más a los corredores, que es algo que hemos comentado que podría abrir un poquito la llave. Pero al final, yo les comentaba hace un momento, ¿no? Este equipo, para mí lo preocupante de este equipo es que en ofensiva, es que obviamente ya toda la liga sabe cómo le va a jugar a estos Bills. Es tratar de limitar el juego terrestre y poner en marca personal a tus receptores, que son una papa, y tratar de que Josh Allen tenga terceras y largo, ¿no? O sea, tratarnos en primera y segunda oportunidad, tratar de detener, repito, el juego terrestre o algún pase corto, y obligar a estos Bills a tener terceras y largo, que además este equipo se ha caracterizado por ser terriblemente indisciplinado, cometiendo castigos, cometiendo holdings, justamente
¿Por qué cometen holdings? Porque Josh Allen recibe el balón, no se desmarcan sus receptores y empieza a buscar, empieza a correr, empieza a escanear, y obviamente se tarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, se ha llegado a tardar hasta 6 segundos a soltar el balón. Esta jugada que les mostré al principio, repito, es muy ilustrativa al respecto, y obviamente, pues, tanto tiempo, un quarterback con el balón en las manos es prácticamente síntoma de que algo malo puede pasar, y de que la línea ofensiva, incluso los jugadores en los receptores que se están buscando desmarcar, pues cometan algún tipo de sujetando, algún movimiento ilegal, algún castigo, pues, ¿no? Que cometan algún castigo, y esto no solamente se traduce en que nuestro quarterback exponga la bola, sino que el equipo cometa castigo, reitero, y empieza a retroceder, y estas 3rd y 8 se conviertan en 3rd y 18, y ahora a ver cómo avanzas una 3rd y 18 con estos receptores, cómo avanzas, y cómo vas a avanzar en una jugada que pase pantalla a Shakir, a Elijah Moore, o va a ser con tus corredores, con Cook, con Johnson. No te van a lograr 18 yardas, difícilmente lo van a hacer. Entonces, repito, por eso es que vemos tanto a Josh Allen con esta desesperación tan manifiesta en partidos donde el rival estudia, en donde el rival entiende cuál es la forma de limitar a este equipo. Y es una manera realmente ya estudiada por toda la NFL. Si este equipo no logra imponer el juego terrestre, no se ve cómo pueda poder emplearse a fondo por el juego aéreo y poder, repito, ir atrás en el marcador, ¿no? Estas narrativas, esto que pasó en la semana 1 frente a los Ravens, de venir atrás en los últimos 4 minutos por 15 puntos y ganar de manera épica, no se ha podido volver a dar porque el equipo no tiene las armas para hacerlo. Y es triste porque tenemos a uno de los mejores quarterbacks de la liga, al actual MVP, a un tipo que ha marcado realmente la nota en la franquicia de los Bills, un tipo que merece un mucho mejor respaldo, un mucho mejor supporting cast para poder lograr el objetivo. Así que, pues básicamente es una derrota catastrófica, es una derrota que exhibe de nueva cuenta las grandes falencias que tiene este equipo en ambos lados del balón. De la defensiva ya lo sabíamos, parchada muchísimo más, pero que exhibe que lo más preocupante es que esta ofensiva no carbura, que esta ofensiva cuando viene por detrás simplemente no responde, y que tenemos al cuerpo de receptores quizá más pobre dentro de la NFL. No sé si quizá el más pobre o no, pero bueno, uno revisa los nombres propios: Shakir, Coleman, Shavers, Corey Samuel, Elijah Moore, ¿no? No sé, ya estamos tan flacos en este sentido que estamos esperanzados que Joshua Palmer, o que incluso Gabe Davis, ¿no? Gabe Davis, que está en la escuadra de prácticas, que es muy probable que lo suban pronto, no sé si para el partido que viene ya Gabe Davis pueda ser activado. Esas son las esperanzas que tiene este equipo para poder trascender en el juego por pase, ¿no? Y obviamente yo sé que hay mucha crítica a Sean McDermott, ustedes saben perfectamente que soy el primero en criticarlo, que hay mucha crítica a Joe Brady, y sí, yo entiendo que puedes ir estructurando, puedes ir armando planes de juego de acuerdo al rival, de acuerdo al momento del partido, y tratar de poner a tus receptores en el mejor lugar o en la mejor posición posible para poder hacer algo, para poder avanzar y para poder anotar. Pero también seamos francos, el equipo no tiene talento en este tema, ¿no? Y por eso éramos tan insistentes, éramos realmente tan necios en que este equipo tenía que ser mucho más agresivo en la ventana de canjes. De hecho, bueno, ya para cerrar, corrió el rumor ahí, bueno, no es un rumor, más bien Tom Pelissero, que es un insider dentro de la NFL, comentó ayer domingo que sí hubo una propuesta sobre la mesa de Brandon Beane a estos Miami Dolphins en días previos, donde querían a Jayden Waddle, que ayer, bueno, Waddle también tuvo un buen partido frente a nosotros, completó al final
5 recepciones, 84 yardas y un touchdown, un touchdown espectacular sobre Maxwell Hairston, que tuvo un buen partido Hairston, hay que decirlo, más allá de esta jugada, pero que hubo una propuesta como tal sobre la mesa entre Bills y Dolphins para que Jaylen Waddle fuera a los Bills a cambio de una primera ronda, pero no del 2026, sino del 2027 y una tercera ronda del 2026. Miami le dijo no, o sea, yo quiero los 2 picks, los quiero para el próximo año, y entre dimes y diretes que al final el señor Bean no aceptó, y que al final obviamente pues, por esta situación se cayó el trade, es decir, iba a llegar Waddle a Buffalo a cambio de una primera ronda y una tercera ronda del 2027-2026, situación que no aceptó Miami, y Miami lo que quería era justamente eso, ¿no? Que ambos picks fueran en el 2026, y nuestro gerente general dijo que no. Lo dejo a su consideración, digo, puede parecer un precio bastante alto para un buen receptor, indudablemente sería, pero por mucho, el mejor receptor, y sería este jugador de rutas verticales que extienda el campo que tanto necesitamos. Podría parecer un precio alto, sí, pero a ver, hay que analizar simplemente, repito, los primeros picks del draft que han hecho los Bills del 2019 para acá: Ed Oliver, Gregory Rousseau, Kaiir Elam, ¿quién más se me está yendo por ahí? ¿Quién más? Bueno, obviamente Keon Coleman, no sé si se me está yendo por ahí alguno. Ella y Epenesa no fue primera, bueno, Coleman tampoco fue primera ronda, acabó siendo segunda, pero tenías tu pick de primera ronda y preferiste darle Xavier Worthy a los Chiefs y quedarte con Keon Coleman. Ella y Epenesa también fue segunda ronda en su momento. Dalton Kincaid también fue primera ronda. Algunos vibes, algunos buenos juegos. Ed Oliver, podríamos decir que es un primer pick decente. Gregory Rousseau, decente. Dalton Kincaid, decente. Y paremos de contar. Realmente ninguno ha sido jugador de altísimo impacto, ninguno ha desquitado ser primera ronda, porque lo que se espera, y todos sabemos de un jugador de primera ronda, es que tenga impacto inmediato, y ninguno de estos 3 jugadores ha tenido impacto inmediato. Han sido jugadores que han crecido año con año, pero que no se han consolidado ni como elites en su posición, ni como playmakers reales, y Jaylen Waddle iba a ser un jugador de impacto inmediato. Entonces ustedes saquen sus conclusiones, me dirán si están de acuerdo conmigo que valdría la pena hacer esta jugada, esta movida, o no. Ya los leeré en los comentarios, Mafia. Así que bueno, básicamente esto es lo que hay que decir del partido. Olvidémonos ya de la división y a pensar exclusivamente si este equipo va a tener posibilidades o no de clasificar a playoffs como comodín. Y realmente la historia dicta que este equipo jugando de visitante en playoffs, poco o nada va a pasar con ellos, y más jugando de la manera en la que están jugando. Veremos qué pasa la siguiente semana. Ya estaremos analizando este partido. Hay bajas duras. Kincaid tuvo un problema de isquiotibiales. Es muy probable que se pierda no solamente el partido contra Tampa, sino incluso el siguiente juego contra Houston. 2 partidos bien complicados. Diferentes equipos en su forma de jugar, obviamente, pero 2 partidos muy, muy difíciles, donde no contaríamos con nuestra mejor arma. Imagínense, Kincaid es nuestra mejor arma por aire. Así que horas oscuras se avecinan, Harry. Los leo, Mafia, por favor, háganme saber su opinión sobre este desastre. ¿Qué opinan de lo que les comento sobre la posibilidad que se despreció de que llegara Jaylen Waddle? Incluso hay gente que dice que esto fue factor para que el gerente general de los Dolphins saliera de la organización. Ya lo sabremos, ya no lo sabremos, perdón, pero bueno, encaja un poco, ¿no? Y la situación es que, pues también, al parecer, los dueños de Miami, al saber que hubo esta posibilidad, le dijeron, oye, cabrón, ¿qué te pasa? No vas a fortalecer, no vas a regalar a mis jugadores y vas a fortalecer a un rival divisional que nos ha traído bajo yugo durante tantos años. Bueno, justicia divina, echaron al gerente general y Miami le dio un repaso terrible a estos Bills de Buffalo. Por favor, chicos, ayúdenme con sus comentarios, campanitas, manitas arriba,
comentarios y compartan para poder llegar a la mayor cantidad de mafiosos de habla hispana posible. Los quiero mucho, Go Bills. Tabur.